Nuestra invitada de hoy es abogada, jueza de primera instancia con competencia administrativa en el Poder Judicial de Corrientes, docente de grado y posgrado en distintas universidades. Fue subdirectora del curso de posgrado de Inteligencia Artificial y Justicia de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo y diplomada en Derecho 4.0 de la Universidad Austral, diplomada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, Italia, diplomada en Mediación y Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos de la Universidad Nacional del Nordeste. Nos visita hoy la doctora María Belén Güemes. Bueno, María Belén, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar acá. No, al contrario, Eduardo, gracias. La verdad que muy contenta de estar en este programa. Me gustan mucho este ciclo de entrevistas. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar entonces, para contarle un poco a la gente quién es María Belén Güemes. ¿Quién es María Belén Güemes? La pregunta del inicio. Bueno, como muchas mujeres, soy una mujer que cumplo distintos roles, diversos roles. Soy mamá de 3 hijos, soy esposa, soy una profesional dedicada, por eso me parece que estoy aquí. Soy amiga, soy hija, soy hermana. Y en todos esos roles, desde esos roles, trato de ir construyendo con esfuerzo, con dedicación, con amor, con creatividad, con disfrute también, la realidad en la que me gustaría vivir y ir construyendo para cumplir sueños, para lograr metas, para cumplir objetivos. Sí. Y otra cosa, es difícil definirse, pero si tengo que decir alguna característica que creo que tengo bastante marcada, una es la tenacidad. Soy perseverante y tenaz. Y la otra es que soy una mujer curiosa, soy inquieta, me gusta buscar formas de mejorar, me gusta aprender, vivo en constante aprendizaje. No solo a través de lo académico, que siempre estoy, digamos, en contacto con la academia, sino también a través de la lectura. Me gusta mucho leer sobre distintos temas que me van llamando la atención. Y me gusta aprender de las personas, a través del diálogo, de la escucha, de la observación. La verdad que he tenido la suerte de cruzarme con muchas personas a las que admiro en distintos ámbitos, Claro. Que admiro y de las que he aprendido y creo que seguiré aprendiendo mucho. ¿Salteña de nacimiento? No, soy porteña de nacimiento. Nací en Buenos Aires, me fui a vivir a Salta de muy chica. Viví una etapa muy importante de mi vida en Salta y mis padres y mis hermanos viven en Salta, así que la verdad es que una parte importante de mi corazón es salteña. Después volví a vivir a Buenos Aires, después me vine hace ya muchos años a Corrientes. Mi marido y mis hijos son correntinos, así que otra parte de mi corazón también pertenece a Corrientes. La pregunta tiene que ver porque, bueno, el apellido Güemes no es cualquier apellido, pero además porque hay una línea directa con Martín Miguel. Sí, soy nieta en 5ª generación de Martín Miguel Güemes. ¿Y eso qué significa, digamos? ¿Pesa? ¿Da orgullo? ¿Qué pasa ser nada más y nada menos que pariente de Güemes? Familiarmente es algo que sí ha tenido una importancia muy grande en mi casa materna y paterna puntualmente, porque mi padre se dedicó mucho al periodismo, a la historia, y siempre nos hablaba Güemes, era un tema constante. Claro. Y la verdad que sí es motivo de orgullo. Me parece que no solamente por ser descendiente es motivo de orgullo como Argentina, así como estoy orgullosa de personajes como San Martín, bueno, Macacha Güemes, también la hermana de Güemes. Y es motivo de inspiración también, porque inspira a ver cómo eran otras épocas, por supuesto, pero cómo se aspiraba a una vida mejor, a ideales, y me parece que eso siempre me parece inspirador. Bueno, María Belén es jueza, especialista en Derecho Administrativo, y hizo una serie de capacitaciones. Como dice, está muy pendiente de lo que pasa en la academia, tiene relación, digamos, constante con la academia. Y motivó un poco la invitación a esta charla, un costado, digamos, que es un costado novedoso, podríamos decir, de la justicia, que tiene que ver con la aplicación de tecnología y de esa tecnología la aplicación de inteligencia artificial para desarrollar la actividad.
Pero primero, ¿por qué el derecho en tu vida? ¿Por qué elegí el derecho? ¡Ay, qué preguntas sorpresivas! Como todo buen periodista. Ya desde chica la verdad es que a mí me llamaba la atención el derecho. Leía mucho, más o menos a los 8 o 9 años me acuerdo que mi papá me dijo, ¿no querés leer Hobbes? Y empecé a leer Hobbes. No sé qué habré entendido en ese momento de todo lo que significaba Hobbes, pero siempre me llamó mucho la atención, además de otras cosas, porque también tengo muchas otras cosas que me llaman la atención, esto de cómo se regula la vida en sociedad. Y siempre me llamó la atención el derecho como una herramienta que sirve para mejorar la vida de la sociedad, porque en definitiva, o tiene que servir para mejorar la vida en sociedad, porque en definitiva es una herramienta que lo que hace es tender a la paz social, buscar la paz social y que todos los conflictos que tenemos, que todas las personas, muchas veces hay conflictos en nuestras vidas, cuando no se pueden solucionar a través del diálogo, que haya herramientas a las que uno pueda acudir para buscar una solución a esos conflictos de acuerdo a reglas preestablecidas, digamos, que son las leyes, la Constitución. ¿Y cómo ves tu actividad? Porque tu actividad dentro del derecho es impartir justicia, pues sos jueza, ¿no? O sea, hay una especie de arbitraje. ¿O cómo describirías tu actividad como jueza, digamos? Y en realidad los jueces, las juezas somos técnicos en derecho. Es decir, que tenemos un conocimiento de los principios, de las principales, desde ya de la Constitución, los tratados de derechos humanos, de los principios que se aplican, de las leyes, por lo menos las leyes básicas, porque hay una cantidad inmensa de leyes, de cómo buscar también para encontrar las soluciones de acuerdo a las leyes. Pero no solamente eso, sino también tenemos que, para resolver los casos, tenemos que interactuar con un montón de otras disciplinas. Porque muchísimas veces los casos, para entender lo que ocurrió en un caso, uno tiene que entender sobre otras disciplinas. Por ejemplo, en una mala praxis médica, uno tiene que entender qué es lo que entiende la medicina en general, qué consenso hay sobre qué actividad está bien realizada, cuando una actuación es negligente, y para eso hay que meterse a veces en temas técnicos que exceden a lo que es el derecho. De esos miles de casos todo el tiempo, ¿no? Muchísimos. Uno por caso, uno por expediente, podríamos decir. Porque además la variabilidad, o sea, la cantidad de temas que hay es muy grande. Vamos a centrarnos porque, o si no estaríamos siglos hablando, pero y tu actividad en la justicia y como jueza y con la aplicación de la inteligencia artificial, ¿por qué hay? ¿Por qué diste ese paso? Bueno, en realidad esto ya empezó hace bastante tiempo. En el 2018 nosotros veníamos en el juzgado trabajando en equipo, con el equipo del juzgado, en lo que es gestión de calidad. Nosotros hicimos un proceso de certificación, igual que otros juzgados de Corrientes, de certificación de calidad. Gestión de calidad es buscar formas de hacer mejor, ver cómo hacemos lo que hacemos, por qué y cómo lo podemos hacer. Una especie de norma ISO. Con normas ISO era, sí, precisamente. Entonces, a raíz de eso empezamos a pensar formas, bueno, esto cómo lo podemos hacer mejor, esto cómo lo podemos hacer mejor, y a buscar opciones. Y leyendo encontré que en Argentina había una experiencia del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban desarrollando y aplicando herramientas de inteligencia artificial a los procesos judiciales. Puntualmente ahí era más que nada a lo que era el Ministerio Público, o sea, unas fiscalías, Fiscalía General, etc. Entonces, a raíz de eso me pareció la verdad que una de las ideas más innovadoras, y empecé a ver cómo se podía llegar a aplicar o a traer eso a Corrientes. Y a raíz de eso empecé a ir a charlas, a leer, etc. Y me puse en contacto con las autoridades. El director del Laboratorio de Inteligencia Artificial es Juan Corbalán, de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me puse en contacto para ver cómo podíamos hacer para que esto se pueda traer a Buenos Aires. Entonces me comentó que existía la posibilidad, y que ya se había hecho con algunos otros poderes judiciales, un convenio de colaboración gratuita. Entonces presenté una nota ante el Superior Tribunal, le comenté esto a algunos de los ministros y se suscribió un convenio de colaboración gratuita para comenzar a trabajar con la aplicación de inteligencia artificial. Y esto es para mejorar la administración de justicia, sin duda es el objetivo. ¿Y cuál es el principal desafío
podríamos ponerle una calificación así para ser bueno, para implementar este tipo de cosas, porque me imagino, porque nosotros trabajamos también en otros procesos de actualización, no es fácil. No es fácil. Ahí, con respecto a lo que la pregunta que estabas haciendo, tiene dos partes, ¿no? Una, ¿cuál es el beneficio? Los beneficios pueden ser múltiples porque la herramienta inteligencia artificial es un concepto amplio que tiene un montón de técnicas distintas y se puede, como toda herramienta, se puede utilizar en distintas cosas. Hay que ver siempre en qué conviene utilizarla, qué riesgos hay en su utilización, o sea, minimizar los riesgos, y cuál es el beneficio. Nosotros lo que hicimos en el juzgado concretamente fue buscar una utilización que no conlleva riesgos prácticamente, porque lo que hicimos fue automatizar proyectos de decisión, proyectos de un tipo de resoluciones y de sentencias en un marco acotado de un cierto tipo de casos que eran medio repetitivos, digamos. Esos proyectos los hacía una persona con un chat, utilizando un chat, y luego el proyecto es revisado por quien firma, en este caso yo. Por eso digo que no tiene riesgos, porque no es una decisión que sale en forma automática, sino que es un proyecto revisado de manera humana. Que lo que hace es, en todo caso, acelerar tiempos. Que lo que hace es acelerar tiempos. Nosotros medimos, cuando hicimos esto, medimos cuánto tiempo llevaba a hacer este tipo de proyectos, que era un tipo de proyectos relativamente sencillo, que tenían una cierta cantidad de variables, y en promedio llevaba un promedio de 27 minutos, desde que la persona empezaba a mirar el expediente hasta que lo impacta en nuestro sistema de gestión. Después de utilizar este sistema, el promedio bajó a 5 minutos. O sea que imagínense esto escalando a muchos proyectos, es un beneficio en cuanto a los tiempos muy importante. Claro. Y obviamente, ¿cuál es el principal beneficio que se busca? Poder realizar cada vez más proyectos, poder que sean más cortos los tiempos de decisión, que es uno de los desafíos que tenemos en la justicia en cuanto a lo que mencionábamos antes. Gran cantidad de causas, muchas variables en los tipos de causas, que muchas veces hay causas que llevan muchísimo tiempo de estudio, de análisis. Entonces, optimizar en lo que podamos el tiempo al máximo. Vamos a retomar, porque hay una parte de la pregunta que quedó pendiente, pero podríamos acordar, en todo caso, un poco también para participar a la audiencia, digamos, de que cuando hablamos de inteligencia artificial, no es ni buena ni mala, digamos, es una herramienta y que depende de su uso, digamos. ¿Se usa bien o se usa mal? ¿O no? Para aclarar con un ejemplo práctico, es como que digamos, un celular, claro, ¿es bueno o es malo? Y bueno, lo podemos utilizar para cosas buenas y lo podemos utilizar para cosas malas. La inteligencia artificial es lo mismo. Por supuesto que tiene, como vos decías, muchos desafíos. Claro. Muchos riesgos también. Entonces tenemos que ser conscientes en su utilización e ir entendiendo bien cómo funciona esta herramienta. Y también, obviamente yo como abogada tengo que decir esto, que cuando se utilizan estas herramientas, no dejemos todo en manos de los programadores y programadoras, sino que participemos todos los que vamos a implementarlo. Por ejemplo, en el ámbito del derecho, como abogados y abogadas, tenemos que ver que esto no afecte derechos, sino que por el contrario sirva para proteger más derechos, para garantizar más derechos. Claro, y también pensaba en esto de que la inteligencia artificial, cuando resuelve cuestiones que son más seriadas, o sea, ante la misma cantidad de variables, el resultado más o menos es el mismo. También lo que hace la tecnología ahí es evitar el factor humano de manera negativa, digamos, es decir, evitar el error o tender a, y después en todo caso con una revisión, ahí lo que le estamos asegurando es una doble lectura o una triple lectura a la aplicación de una tecnología, y aún así la ganancia es el tiempo ahorrado. Totalmente, y evita mucho los errores. Por supuesto, también pueden haber errores, porque, por ejemplo, esto se hace con un chat que va haciendo preguntas. Esas preguntas las elaboramos nosotros. Claro. Y las respuestas también las elaboramos nosotros. Puede haber un error al contestar la pregunta. En general, errores del sistema, la verdad que no tuvimos. Una vez me acuerdo que, como calculaba honorarios, hacía el cálculo de honorarios, y el cálculo es matemático, digamos, y lo pasaba a letras. Alguna vez pasó que había un error al pasar a letras, y bueno, eso
se avisa, che, hubo un error en el sistema. Claro. Pero en general, si había otros errores, por ahí es más de humano al contestar la pregunta. ¿Y cómo se lo participa? Digamos, porque esto tiene también instancias, ¿no? Es decir, la aplicación de toda tecnología nueva en organizaciones como, por ejemplo, el Poder Judicial, tiene que interesar a mucha gente, ¿no? Y por ahí también hay un desafío. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Es un desafío permanente? ¿Cómo es? ¿O ya no hoy? Bueno, yo puedo hablar de lo que fue la implementación en el juzgado, porque el juzgado trabajó y trabaja como juzgado piloto, o sea, como una experiencia piloto de aplicación, que justamente pensamos en cuestiones que no tengan riesgo. La verdad que al principio, cuando recién, a veces con el equipo de trabajo del juzgado nos reímos porque yo muchas veces me gusta estar en contacto con experiencias de otros lugares. De hecho, estoy en contacto con gente de muchísimas provincias, de otros países también. Y muchas veces cuando por ahí voy a algún congreso o algo, vienen, ¡ay, con qué idea va a venir ahora! Porque siempre vengo con alguna idea nueva. Y obviamente, dentro de esas ideas, muchas veces es... toda innovación requiere esfuerzo, esa es la realidad. Porque hay que seguir haciendo lo que uno sigue haciendo en forma constante, porque no se puede dejar de responder a los expedientes, a las urgencias, a los plazos. Y además, un plus que es, bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Mirar. Y es repensar cómo hacemos lo que hacemos, por qué, cómo lo podemos mejorar, y eso es obviamente que siempre es un esfuerzo. Después rinde sus frutos y, por ejemplo, en este caso, yo hice una reunión, les planteé, miren, está esta posibilidad, la verdad que me gustaría mucho que trabajemos en el juzgado con esto, ¿qué les parece? Empezaron a opinar todos, algunos decían, ay, ¿cómo vamos a hacer con todo lo que tenemos en las urgencias? Otros estaban entusiasmados, como siempre en todo equipo, por suerte es un equipo de trabajo del que la verdad que estoy muy orgullosa, de todas las personas, excelentes personas que trabajan en el juzgado. Y bueno, tuvimos un diálogo hasta que, bueno, vamos a avanzar con esto, avancemos. Y ahí empezamos con todo el proceso, desde la firma del convenio, etcétera. Y después hicimos lo que son los árboles de decisión, que es toda esta tarea de, bueno, qué camino hace el cerebro para llegar a una u otra decisión, etcétera, para poder desarrollar justamente ¿Y cuando se ve el producido, la gente también se entusiasma o no? Cuando se vio producido estaban entusiasmadísimos. Claro. De hecho, se reían y decían, ojalá que me toquen los expedientes Claro. del sistema, porque se saca mucho más rápido y además da gusto realmente, porque es como contestar preguntas y sale automático el proyecto. Ahora, la pandemia, que vino a acelerar una cantidad de otros procesos, incluso los que estaban pendientes ya programados en el mismo Poder Judicial de la Argentina, pero sobre todo los de acá en Corrientes, ¿no? ¿Ayudó a esto? ¿Flexibilizó un poco más para que se pueda avanzar con esta prueba piloto? Esto fue de antes de la pandemia. Pero por eso, porque después fue en el 2018. ¿El proceso incidió en algo? No tanto, porque todo esto lo habíamos hecho antes. Después de esto lo usamos durante aproximadamente 2 años a este sistema, un poquito más de 2 años. Después cambió, justo sobre este tema, cambió la jurisprudencia del Superior Tribunal, entonces ahora esos proyectos no los estamos utilizando, estamos trabajando en otros nuevos. En el medio, en la época de la pandemia, no continuamos tanto desarrollando nuevas cosas, justamente porque hubieron una innumerable cantidad de desafíos nuevos y de cambios. Creo todos, y ojalá esperemos positivos, creo que hay que continuar avanzando en muchísimas cuestiones, pero se cambiaron los códigos procesales, Claro. Eso implica cambiar todos los procedimientos, es decir, hubieron muchísimos cambios y ahora tenemos en la galera, digamos, estamos trabajando en otros proyectos para también automatizar proyectos de decisión. Entonces, al día de hoy, ¿no? Estamos a promediado, estamos en julio ya del año 23. ¿Qué se está haciendo con este sistema de inteligencia artificial? ¿Dónde? En el Poder Judicial de Corrientes. En este momento, por eso siempre me da gracia que justo ahora esto tomó más relevancia. En este momento no lo estamos utilizando al sistema, porque justamente al cambiar la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, nosotros teníamos todos armados, van cambiando los modelos o Claro. las decisiones. Entonces, en este momento no se está utilizando. Esto es bastante, digamos, desde el 2021 más o menos, o sí, principios del 2022. Y estamos trabajando con la elaboración de nuevos proyectos de decisión. Y en el caso de que avance esto, ¿no? Porque hablábamos del ejemplo de
una pequeña toma de decisión sobre procesos seriados, etcétera, ¿no? Pero también que se puede escalar. ¿Cómo se puede escalar esto? ¿Hacia dónde? ¿Y qué vendría a resolver? ¿Qué inconveniente vendría a resolver si nosotros podemos escalar esto? Y en la experiencia en el mundo es que hay aplicación de inteligencia artificial en los poderes judiciales, hay muchísimo. También hay un montón de instrumentos sobre ética, sobre justamente las previsiones que uno tiene que tener, pero por dar algunos ejemplos. Algunos son buenos y otros malos. En muchos poderes judiciales se utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial para cuando se toman audiencias testimoniales, que el sistema vaya directamente solo escribiendo, o sea, pasando escrito lo que dicen los testigos. Incluso que se pueda buscar automáticamente cuando el testigo dijo tal palabra, como para identificar rápidamente cuando después uno hace el proyecto de sentencia. También se utiliza muchísimo, por ejemplo, para anonimizar datos de las sentencias para después cargar a grandes bases de datos y análisis de las sentencias. En muchos lugares también se utiliza para predecir, que también algunos dicen que no está bien usada la palabra predecir, predecir qué decisión podría llegar a recaer en un tipo de caso, teniendo en cuenta, y para eso el sistema analiza muchos fallos. Claro. Eso tiene sus riesgos, hay que hacerlo muy bien y aclarando bien cuáles son los límites de ese análisis. Pero también ahí donde está ese riesgo, está una ganancia enorme, ¿no? Que el sistema tiene una capacidad tan enorme de comparar datos que tal vez un ser humano demande una cantidad de tiempo. Totalmente. Otra de las utilizaciones que se hace, que me parece que es muy buena, es, por ejemplo, la búsqueda más rápida de jurisprudencia. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, por tomar un tipo de decisión, que hay algunos poderes judiciales que utilizan como una suerte de alerta que le dice, ojo que acá hay un caso de la Corte, por ejemplo, que parece similar a este. Entonces, la persona ve si eso efectivamente coincide o no. Después hay otras utilizaciones que son más riesgosas y que han sido bastante criticadas, como por ejemplo, se utilizó en Estados Unidos, en el Reino Unido, unos sistemas, el sistema Compass y HART, que eran para analizar la posibilidad, por ejemplo, en tema de delitos, la probabilidad de reincidencia de una persona en delitos, y eso para analizar si le daban libertad condicional o no. Es un límite. Pero eso tuvo muchos cuestionamientos en cuanto a su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque algunas de las preguntas que se hacían y después no se podía acceder primero a la transparencia del algoritmo, es decir, cómo ese algoritmo tomaba esa decisión. Después se vio que algunos de los factores que tenía en cuenta eran, por ejemplo, la raza de la persona o el barrio en el que vivía. Y eso es discriminatorio. Sí, atrasa Entonces, todo lo que... hay que tener un cuidado tremendo con ese tipo de predicciones sobre las probabilidades de la conducta humana, pero bueno, realmente la cantidad de utilizaciones o aplicaciones en Brasil se ha desarrollado, dentro de Latinoamérica también se ha desarrollado muchísimo. En Alemania, por ejemplo, algunos de los casos que eran para temas multas de tránsito, para casos muy acotados y planteos muy acotados que se hacían ya con formularios. Es decir, si usted, señora, quiere hacer este planteo, lo puede hacer a través de este formulario, y eso tenía una decisión mucho más rápida con un sistema automatizado. ¿Por qué a través de un formulario? Porque ese es otro de los riesgos, hay que tener mucho cuidado, y por eso yo creo que cuando la decisión va a impactar, es decir, es una medida de protección, una sentencia, algo que va a impactar en la persona, me parece que es importante que exista un control humano, porque puede llegar a pasar, salvo estos casos que decimos que es como un formulario la demanda, porque puede llegar a pasar que sí, hubieron un montón de casos en los que planteaban esto y la solución era esta, pero justo en este caso plantea algo distinto. Y eso hay que escucharlo porque es el derecho a ser oído, tiene derecho a una decisión razonable sobre ese planteo que está realizando la persona. Por eso también es importante tener en cuenta ese tipo de riesgos. Lo otro que me parece que como paradigma ha cambiado en el mundo y que un poco también está sobrevolando esta conversación tiene que ver con los trabajos colaborativos, es decir, nutrirse de experiencia de otros para cortar caminos y también proveer experiencia propia, ¿no? ¿Y cómo estamos nosotros aquí en Corrientes como para poder plantear también un escenario así colaborativo con otros países, con otros poderes judiciales de otras provincias?
Eso es clave, es decir, la colaboración es clave en la sociedad actual y para todo el tipo de desarrollos tecnológicos, de innovaciones, etc. Es clave desde lo transdisciplinario, en el sentido de que tienen que haber diversas disciplinas trabajando para que este tipo de desarrollos lleguen a buen puerto, es decir, para que le sirvan a la ciudadanía en definitiva. Y por supuesto que también teniendo en cuenta que esto requiere de recursos, porque cualquier desarrollo de este tipo requiere de recursos y es difícil acceder a los recursos, también creo que a futuro va a ser muy importante la colaboración entre distintas provincias, entre distintos países, etcétera, para poder desarrollar este tipo de sistemas. Ojalá que exista esa colaboración, por ejemplo, entre poderes judiciales, claro, para desarrollar sistemas que sean útiles, porque generalmente tenemos muchas veces tipos de procesos similares y podrían servir desarrollos en conjunto. Y también decía el privado porque, bueno, hay empresas desarrolladoras de software a medida, digamos, sobre requerimientos. En este caso puede ser un requerimiento judicial. Ahí también hay un otro límite que hay que cruzar en todo caso, ¿no? Es decir, cómo relacionarse con un privado para que el Estado pueda servirse de cierta tecnología o colaborar con el privado para el desarrollo de cierta tecnología, etcétera, ¿no? También, no necesariamente lo puede desarrollar el sector público, también se puede desarrollar en conjunto con el sector privado. Eso, bueno, por supuesto tiene un montón de aristas y temas a tener en cuenta, pero sí, también es uno de los temas a pensar, digamos. Hay una cuestión que escuché así, hablando a muchos jueces y a trabajadores del mundo judicial en el último tiempo, y que tiene que ver con el asunto del lenguaje, ¿no? Es como que están mirando ahora algo que en un momento era otra cosa, que era como muy encriptado para cierto sector. Hoy están mirando ustedes el lenguaje como un derecho incluso, ¿no? El derecho del justiciable a entender lo que está sucediendo, ¿no? Totalmente. Y esto, el lenguaje también es un tipo de tecnología, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos decir al respecto de esto? De esta necesidad que se ha convertido como en una obsesión últimamente de hacerse entender. Bueno, este es un tema clave, me parece, en la actualidad del Poder Judicial. Sobre esto, la verdad es que yo creo que el Poder Judicial, por lo menos acá en Corrientes, está viviendo, a mi modo de ver, un proceso histórico de cambios. Sobre todo yo no me movilizo tanto en la parte penal, pero sí en lo que es civil, laboral. Bueno, en lo penal de todas maneras hay un proceso histórico de cambios. Civil, laboral, administrativo. La verdad que se está viviendo un proceso histórico porque se modificaron en menos de un año prácticamente todos los códigos procesales, que para que se entienda son como las reglas del juego de los procesos judiciales, con las que se deciden las causas judiciales. Esos códigos partieron de proyectos elaborados por integrantes, jueces, juezas, funcionarias del Poder Judicial de los distintos lugares de la provincia. Por lo tanto, se ve ahí no solamente un no rechazo o no resistencia al cambio, sino una promoción, un impulso de cambios. Y uno de esos es también el tema del lenguaje claro. Dentro de otras cuestiones en las que se está cada vez apuntando más la perspectiva de género, el lenguaje claro. El lenguaje claro me parece que es algo fundamental, lo mismo que la comunicación judicial, la relación con el periodismo. Claro. Que era todo un tema también ese, ¿no? Porque muchas veces, hasta cuando yo estudié en la facultad, los jueces hablan por sus sentencias. Claro. Y hoy ya se tomó conciencia de que eso no es suficiente, que hay muchos casos en los que es necesario explicar los motivos, las razones de esas decisiones. Y por otra parte, esto del lenguaje claro, que es muy necesario, porque en realidad la destinataria de nuestras decisiones son la persona que viene a plantear su caso ante el Poder Judicial y la persona que es demandada, que esas personas entiendan por qué se toman estas decisiones. Me encantaría seguir hablando, pero nos quedamos sin tiempo. De todas maneras, me gustaría saber esto, para tocar al menos ese otro costado tuyo que tiene que ver con la academia.
como docente de grado, posgrado, en diferentes universidades además, ¿cuáles son los temas o incluso los aspectos del derecho que más te interesan transmitir, que más te interesan enseñar por alguna razón? ¿Cuáles serían? Qué pregunta. Bueno, uno de ellos es lo que estamos hablando acá. Inteligencia artificial y derecho, que es algo que hace un tiempo empecé a profundizar y la verdad que es un tema apasionante. Me interesan también mucho todos los temas relacionados con derechos humanos, derecho administrativo, por supuesto, claro, que es un derecho que tiene muchísimos desafíos. Esto del lenguaje claro también, y la comunicación judicial es otro tema que también me parece muy, muy interesante. Y bueno, cómo el derecho, como decía al principio, puede ser una herramienta para mejorar la vida en sociedad. Yo me acuerdo siempre, a mí me gustan mucho las frases de pensadores, y hay una frase de una pensadora, Rosalind Franklin, que era una cristalógrafa de rayos X, que descubrió cómo es la molécula del ADN, cómo es la estructura, perdón, del ADN. Y ella decía que la ciencia no debe jamás separarse de lo que es la vida cotidiana. Y eso me parece que se aplica también al derecho. Es decir, en todo momento tenemos que pensar cómo el desarrollo de la ciencia, de inteligencia artificial, etcétera, nos puede ayudar a mejorar la vida de las personas. Porque en definitiva ese tiene que ser el objetivo de toda ciencia. Cuando de algún modo la ciencia se va alejando de eso, por eso viene también esto del lenguaje claro, me parece que tenemos que hacer un parate, pensar y decir, bueno, este no es el objetivo de la ciencia. La ciencia tiene que estar constantemente relacionada con la vida cotidiana y servir justamente para mejorar la vida de las personas. Y cuando escuchás, porque seguramente escuchás las críticas que la gente por ahí le hace al Poder Judicial, a la justicia, a los jueces, ¿te frustra o te da más ganas de seguir haciendo cosas para tratar de revertir esa opinión? Hay momentos y momentos. Por supuesto que uno siempre quiere construir para revertir esa opinión, y no soy la única. La verdad es que hoy hay en Corrientes muchísimos jueces, juezas, funcionarios, funcionarias que trabajan a destajo, esa es la verdad, que tienen puesta la camiseta y que me parece que están haciendo esfuerzos muy grandes para revertir esa opinión, pero no solo para revertir esa opinión, sino para lo fundamental, que es dar respuesta a cada uno de los casos que llegan a los juzgados. El Poder Judicial no puede decidir en qué casos se expide. Claro. Los casos llegan y hay que expedirse sobre los casos que hay. Después sí, por supuesto que hay momentos en los que una tiene sus momentos en que, qué pena, porque también es cierto que a veces hay dentro de la sociedad, y eso me parece que nos pasa a todos, hay momentos en que todo es crítica. Claro. Y por más que se hagan propuestas, etcétera, a veces se ven comentarios negativos, que es lo que se ve en las redes sociales. Muchas veces hay mucho comentario negativo sobre cualquier. Claro. Y bueno, eso me parece que como sociedad también nos tenemos que replantear, pero bueno, eso no tiene tanto que ver con las críticas al Poder Judicial, sino con cómo nos plantamos ante la realidad como sociedad. Pero sí, en general, cuando escucho las críticas, tengo momentos en los que me da tristeza, porque sí, obviamente, el Poder Judicial está formado por muchas personas, claro, y hay personas que trabajan bien, personas que no tanto, y muchas veces hay críticas que tienen que ver con lo que pasa a veces en la justicia federal de Capital Federal y nos impacta a todos. Caen todos en la misma. Pero bueno, es parte del trabajo, hay que acostumbrarse y bueno, trabajar para mostrar también que en la justicia hay muchísimas personas que trabajamos mucho por lo que son los derechos de las personas. Muchas gracias, María Belén. Gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardoyelmedioledesma.com, del diario El Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.